Profesor Pedro Fierro, ¿cómo está? ¿Cómo está, profesor? Bien. Bien, aquí estamos conversando hoy día de la ONU, hablábamos un poco de la contingencia política chilena interna, lo que significa la candidatura de la presidenta Michelle Bachelet, pero contigo queremos conversar más de lo que es la ONU, de su rol, y te hemos invitado porque tú eres académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctorado en comunicación, abogado, trabajas en la Escuela de Negocios, en la Escuela de Gobierno, además eres parte como investigador de la Fundación Piensa. Buena palabra, esa la deberíamos tener más. Sí, pensar un poco más. Exacto, no es tratamos tan de rápido. pensar en la fundación, a veces nos va bien, a veces nos va mal. Exacto, Pero... además muy vinculado a todo el tema de los medios, comunicación, así que una persona que nos puede entregar lo que estamos buscando en este segundo bloque, que es un poco una visión más amplia de lo que es la ONU. La ONU tiene peso, es importante. Quiero que salgamos un rato de lo que hablamos todo el primer bloque, la contingencia. Sí. Hay una chilena metida en esto. ¿En qué está la ONU hoy día? ¿Cómo nace un poco la historia después de la Liga de las Naciones? Es una tremenda pregunta, tremenda interrogante, y yo creo que particularmente incluso para la gente de la ONU. Yo creo que hay un debate también ahí a nivel interno bien relevante sobre cuál es el rol que están cumpliendo, ¿cierto? Y hacia dónde se dirigen. Principalmente porque tienen un montón de problemas. Pero claro, como tú dices, no hay que olvidar que esto es una organización que viene ya desde hace harto tiempo. Y uno en general cuando habla de la ONU tiende a asociarlo a los cascos azules, ¿cierto? Sí. Pero la verdad es que la ONU es mucho más que eso. O sea, vamos a hablar de la ONU antes de Cristo y después de Cristo, que podría ser la ONU antes de Trump y post-Trump. Claro. Exacto, o sea, pero un poco de historia para entender quién financia la ONU, qué funciones se supone que cumple. La ONU, y con esto yo creo que vamos a entender gran parte de los problemas que tiene. La ONU es una organización que la empujaron los 5 países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos historiadores que dicen que la historia la escriben los vencedores. Bueno, así fue en el caso, digamos, de la ONU, ¿cierto? Estamos hablando de Estados Unidos, de Rusia, de China, del Reino Unido y de Francia. Son los 5 países que le dieron el empuje inicial a este proyecto que venía a reemplazar organismos que existían previamente, ¿cierto? Sí. Y que no habían la Liga de las Naciones, ¿cierto? Claro, la Liga de las Naciones. Que ahora es un torneo de fútbol en Europa. Claro, y que no habían logrado el objetivo. Pues, se crea esta liga para evitar la guerra posterior a la Primera Guerra Mundial y pasó bien rápido el tiempo. Que con el tratado ahí fue un desastre. Claro. Entonces, armaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, básicamente, luego de la Segunda Guerra Mundial se crea este grupo, se crea la organización y ahí empiezan a existir una serie de organizaciones paralelas que se van anexando. Y esto es bien relevante porque, como te decía, uno piensa en la ONU como los cascos azules, pero la verdad es que uno piensa en el Banco Mundial también, parte de la ONU, el Fondo Monetario Internacional, que se encarga de la estabilización y en general del sistema financiero mundial también. La UNICEF, ¿para qué decir? ¿Cierto? La Organización Internacional del Trabajo, etc. Pero el Banco Mundial depende de la ONU. O sea, son organizaciones que están asociadas de alguna forma, ¿cierto? Y dentro de esas organizaciones, por ejemplo, una de las más características, porque es como el hermano mayor de la ONU, es la Organización Internacional del Trabajo, que se crea incluso antes. O sea, la OIT. La OIT se crea, digamos, yo diría unos 20 años antes que el nacimiento de la ONU, incluso más. Pero luego de la existencia de la ONU se anexa, ¿cierto? Como el primer organismo especializado, dependiente de la ONU. Pero incluso, estas son cosas que uno no sabe recurrentemente, pero hay un organismo también especializado que es la Unión Postal Universal, que son los que se encargan básicamente de que uno pueda mandar un correo y de que llegue a todas partes del mundo. Entonces, hay una pega, digamos, un trabajo que la verdad es que obvio que trasciende lo que en general uno puede entender del funcionamiento de los cascos azules con todos los problemas que eso implica, ¿cierto? Que llegan esta fuerza militar a zonas de conflicto. Ahora, uno puede pensar que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, tiene una función vinculada obviamente a los trabajadores, al trabajo, a velar por todos los derechos. Uno puede pensar que el Banco Mundial, obviamente el Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con el funcionamiento económico, macroeconómico, sentar bases, límites, etcétera. Pero ¿cuál es el propósito de la ONU? El propósito de la ONU es un propósito que no ha cumplido, que es la paz mundial. Ya. Y esa es la verdad. ¿Y por qué no lo ha cumplido? Por varias razones, creo yo. O sea, yo tenía un profesor de Derecho Internacional que él decía que, claro, los organismos internacionales no tienen ningún poder de coacción. Usted que es futbolero, profesor, usted podrá saber que solo hay un organismo internacional, según lo que me decía este profesor. La FIFA. La FIFA, que sí tiene poder de coacción. O sea, yo me estaba acordando ahora del caso de Rangers de Talca, ¿cierto? Del 2009, que trata de imponer una demanda civil
en sede civil, ¿cierto? Por una... Y se baja el avión Harold Mike Nichols, que era presidente de la NFP, y dice, por esto nos van a inhabilitar y no vamos a poder jugar el Mundial. Se tiró un poquito de gente encima. Un día antes del sorteo de los equipos que iban al Mundial, se iba a reunir el Consejo de la FIFA. Y la amenaza de la FIFA en una carta fue esa. Fue, nosotros podemos bajar a Chile del Mundial, un día antes del sorteo. Bueno, ese es tema de otro programa, pero no, lo que te quiero decir es que ¿por qué funciona eso? Porque la FIFA, al final, el paraguas de la corrupción de la FIFA, en su momento una corrupción descarada, hoy día con IA, como le llamo yo, es que tienen el respaldo público. ¿Por qué? Porque con este sistema que los tribunales ordinarios civiles de los países no se pueden meter en temas deportivos, aunque haya billete en esos temas, claro, si lo hacen, los podemos desafiliar de las competencias futbolísticas. Y anda tú a decirle, como le pasó a esa jueza en Talca, anda a decirle a un país, oye, no participamos más en las clasificatorias, en nuestro equipo, en las Copas Libertadores internacionales, porque hay un juez que está molestando. Claro, habían conseguido un orden de no innovar si la liga estaba paralizada. ¿Y sabes por qué explotó esto? ¿Por qué explota el FIFA Gate? Porque lo tuvo que hacer una jueza, una fiscal que le importaba un pucho el fútbol, que fue la fiscal Lynch en Estados Unidos, Nueva York, pero eso es otro tema. Y ahí explota todo. Sí. Entonces, volvamos a la ONU. Volvamos a la ONU. Lo que hoy es que ese poder, ¿cierto?, esa coercividad, no esa coacción no existe en los organismos internacionales, no tienen cómo amenazar, ¿cierto? Y acá se suma también otro problema que es bien estructural, y es que los 5 miembros originales, ¿cierto?, de la ONU, que son también los miembros del Consejo Permanente de Seguridad y tienen poder de veto. El poder de veto. Ahora, tú dices, no ha cumplido con su misión, su propósito original, porque es mantener la paz, porque ya vamos a meternos en el mundo Trump de la ONU. Pero desde el 47, o sea, de la Segunda Guerra Mundial en adelante, han habido muchos conflictos, ¿cierto? Corea, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra Fría, y ahí tampoco la ONU... O sea, no un tema de que la ONU no sirve porque el nuevo escenario Trump impide que sea coercitivo. A ver, es que ese es el tema. Yo creo que acá yo no me atrevería a decir que la ONU no sirve. O sea, la ONU claramente ha fallado en cumplir su propósito inicial. Pero sí creo que la ONU, como uno lea todo esto, va a depender de cuáles son las expectativas que tenemos sobre el trabajo de la ONU. La ONU yo creo que rápidamente se fue dando cuenta de que era bien impracticable el poder asegurar la paz de forma... digamos, a través del uso de la fuerza, si al final es eso, por lo que todo el esfuerzo se está haciendo, y hace ya muchísimo tiempo, en los efectos colaterales de la guerra en general, en tratar de hacerse cargo de problemas de malnutrición infantil y problemas, qué sé yo, de localización de lugares. O sea, imagínate, yo ahora estoy en un proyecto de investigación bien grande con gente de otros lados sobre zonas en conflicto y cómo pueden haber resiliencia en ciertas comunidades en zonas en conflicto. La ONU tiene un proyecto, a través de UNICEF, tiene un proyecto gigante en donde reparten escuelas en una caja, con todo lo necesario para que la gente que está en una zona de guerra pueda con su hijo seguir el proceso de educación formal. Así como eso hay un montón de otros ejemplos, o sea, pero claro, yo creo que va a depender de cuál va a ser la expectativa, ¿cierto?, que nosotros tengamos de este organismo internacional, porque de que hacen cosas... hacen un montón de cosas. Ahora, Pedro, interesante eso que tú dices, que hoy día, o sea, que la ONU hace mucho rato se dio cuenta de cuál podía ser su grado de influencia real y dejó de ser, podríamos decir, un organismo que evita conflicto para enfocarse mucho en ir el post-conflicto, ir en ayuda de esa gente, de esas comunidades, de esos sectores que fueron devastados por un conflicto bélico, por una guerra. Claro, y yo creo que esto en parte es porque por lo difícil del encargo fundacional. Exacto, inicial. Pero también porque la estructura de la organización no da para eso. O sea, ¿Quién la financia la ONU? La ONU la financia. Esa es una buena pregunta, porque, a ver, un problema tiene que ver con lo estructural, ¿cierto? Que básicamente el veto de los países, de los 5 países iniciales. Eso impide que la ONU se haya podido meter en Ucrania, que se haya podido meter, que se ahora en el conflicto en Irak, que se haya podido meter en una serie de conflictos en donde ha estado partícipe o Estados Unidos o Rusia o China, digamos. O sea, y esa es la realidad. La ONU no puede hacer nada porque... Para explicar a la gente, ¿qué significa este veto? Es que, oye, yo soy Estados Unidos y veto que la ONU participe en lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Tal cual, en términos de acciones militares, ¿cierto?, que básicamente son los cascos azules. Entonces, al final, lo que pasa es que la ONU tiene mayor poder militar en zonas del sur global, en África, pero no tiene ningún país africano en el Consejo Permanente de la ONU.
hay alguien de América, hay 3 de Europa, otro de Asia, pero no hay ningún país africano, que es donde más, por ejemplo, tienen. Solo los permanentes tienen derecho a veto. Solo los permanentes tienen derecho a veto. Entonces, ahí hay un problema estructural. Y luego viene todo este otro problema que es más bien práctico hoy en día de financiamiento. O sea, quien sea el que llegue a cargo de la ONU es básicamente un buque que tiene muchos problemas operativos porque depende en un 22% del financiamiento de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos paga la fiesta. Estados Unidos paga el 22% de la fiesta. Y Estados Unidos tiene un montón de plata ahora que estas cuotas permanentes que no la ha pagado y todo el cuento. ¿Y qué país se está metiendo a pagar y a invertir más? Te pregunto. ¿Quién pues? Supongo que China. China. Exacto. China hace 26 años tenía un 1% de responsabilidad, digamos, en el sistema de financiamiento de la ONU. Y hoy en día se estima que ya está alcanzando el 20%. Entonces, la plata de la ONU va a salir. El tema es que, por cómo se gesta la ONU, es cierto que hay una crítica plausible y es que el organismo puede ser funcional a los intereses de estos 5 países que ganaron la guerra, pero el problema es que ahora, en la práctica, puede ser funcional también a los que la financian. Exacto. Oye, hablemos de la ONU post-Trump, sobre todo este Trump segundo tiempo. Claro. Piñera 2, Trump 2, así, Sí. Piñera 1, Trump. De nomenclatura, digo. Trump fue al Consejo General hace un par de meses o semanas, no me acuerdo, y les dijo en la cara, ustedes no sirven para nada. Vine yo en mi segundo periodo y ya paré 8 guerras, le puso color, obviamente, partiendo la de Israel, se autopostuló al Premio Nobel de la Paz, les dijo, yo en la práctica, como hombre de negocio, he sido más efectivo que ustedes en detener la guerra. O sea... Cosa que no es así, pero... Claro, o sea, yo creo que es precisamente el problema de todo esto es que se gesta en un entorno en donde es bien difícil conversar, ¿cierto? Porque cuando alguien llega con discursos así grandilocuentes y, y que en el fondo no es la realidad, no se condice con la realidad. ¿Sí? Por ponerte un ejemplo, gracias a la ONU se lograron en países en conflicto, ¿cierto? Sobre todo de África, se han logrado registrar a alrededor de 140 millones de niños que no habían podido ser registrados en los registros civiles. ¿Qué es lo que implica eso? Si alguien no registra un niño, es víctima, qué sé yo, de tráfico de niños, prostitución y una serie de otras cosas. Gracias a la ONU se llegó con programas de... Hay una cuestión que se llama Plan Peanuts, creo que ese es el nombre, que básicamente es una crema en base a maní que permite rápidamente nutrir a gente que está al borde de la muerte. Y con ese alimento han llegado también a más de 100 millones de niños. Entonces, esos son solo, digamos, 2 ejemplos, ¿cierto? Hay unos convenios también que estaba investigando ahora con IKEA, por ejemplo, para tratar de tener nuevas tiendas de campaña en zonas de conflicto, en donde puedan acoger a la gente con luz, con agua, con luz solar, etcétera. Entonces, decir que la ONU no hace nada, que son unos incompetentes, me parece que es un despropósito. Ahora, lo que sí vale la pena, creo yo, conversar razonablemente y poder llegar a ciertos acuerdos es cuál va a ser la función de la ONU en el futuro y cuál es la expectativa también que tiene la ciudadanía sobre la ONU, porque Trump sabe a quién le está hablando y Trump le habla a alguien que está absolutamente en contra de ceder tanta plata también a organismos internacionales cuando tenemos serios problemas. De su electorado, dice tú, sabe a quién le habla. O sea, claro, y yo creo que es imposible, separar el conflicto de la ONU de toda esta ola como antiglobalista, ¿cierto? Que ha existido no solo en Estados Unidos, sino que también en Europa y en distintas partes del mundo. Oye, y Trump dice, en vez de tener esta ONU, que es un gastadero de plata, que no sirve mucho, deberíamos tener una especie de consejo por la paz, una junta de la paz, que la reemplazara para casos puntuales de conflicto y todo. ¿Tú crees que tiene agua en la piscina para que ocurra algo así? ¿Hay una opción de que la ONU deje de funcionar? Complejo. O sea, hay un montón de organismos o oficinas, de hecho, que están cerrando porque no pueden funcionar. ¿Y le podría pasar a la ONU eso? Pero es que organismos de la ONU. O sea, tengo amigos, digamos, que son consultores de distintos organismos asociados a la ONU y que
chao, para la casa porque no hay plata para el proyecto. Y se acabó, porque la plata venía de Estados Unidos y ya no hay plata, digamos. O sea, y eso es algo que ha estado pasando en los últimos años. Yo creo que se corre el riesgo de que siga pasando, sí. También se corre el riesgo de que la estructura de poder dentro de la ONU cambie, con todo esto el financiamiento por parte de China también y otros países. Pero claro, o sea, yo creo que en algún minuto se va a tener que asumir que el orden mundial no es el orden de 1945. Si la ONU se crea para ese orden, para los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en el fondo que su estructura, su propósito, estructura está un poco anacrónico. O sea... yo creo que está absolutamente anacrónico, con todo lo bueno que hacen, ¿eh? Con todos estos proyectos que hemos estado hablando y cuestiones. Es impresionante toda la pega que hacen desde las distintas organizaciones de la ONU, de verdad. Pero acá hay que sincerar un poco el cuento más bien político, ¿cierto? La política que está detrás de la ONU, porque dijimos, vamos a hablar de esto un poquito más de altura, sobre y claro, o sea, hay programas maravillosos, pero el tema es cuál es la dirección que se le está dando a la organización. Yo creo que ahí el próximo secretario general va a tener que decir algo al respecto, porque la situación actual se vuelve insostenible. Se vuelve insostenible porque el mundo básicamente va para otro lado. Bueno, ahí en el bloque anterior veíamos las propuestas de Grossi, veíamos la propuesta obviamente de Michelle Bachelet, de Rebecca Greenspan, y ya hay cierto consenso, especialmente en Greenspan y en Grossi, de la necesidad de reformar la ONU, de darle una nueva estructura, modernizarla. Hablemos un poquito, lo hemos mencionado, en su vínculo con la ONU, pero de este mundo reorganizado con el factor Trump. ¿Va a haber un antes y un después o esto va a ser, hay que aguantar a Trump un rato? No, o sea, yo creo que pensar así es un error, pero gigantesco. Pensar que el problema es Trump es un error gigantesco. O sea, mira, por ponerte un ejemplo, nosotros también, perdón que hable las cosas en las que hemos estado investigando. Por pero eso te invitamos. Claro, con unos profesores del Reino Unido estábamos trabajando en un proyecto en donde nos dimos cuenta de que la base electoral de todos estos proyectos, digamos, más bien antiglobalistas, son precisamente donde hay más capital social bonding, que se le llama, ¿cierto? Que es esta vida de barrio, la vida de todo lo que nosotros pensamos que era absolutamente bueno. No es que yo esté comparando el fenómeno de ahora con el nazismo, pero cuando uno investigaba el nazismo también pasaba algo similar. El nazismo se propaga por las cervecerías, sobre todo alemanas, por los clubes locales. Así es como se va propagando esta idea de que somos nosotros, digamos. Perdón, que a nivel macro es lo que hizo en su primera campaña Trump con esto de que volvamos a ser grandes nosotros, lo que importa a Estados Unidos. Esa narrativa le hace sentido a esa gente que en verdad se junta en cada aspecto de su vida con gente parecida. Sí. De la misma religión, del mismo club de fútbol, etcétera, ¿cierto? Le resuena. ¿Ya? Y eso no es un fenómeno que está pasando solo en Estados Unidos. ¿Dónde gana Trump inicialmente? En el Rust Belt, sobre todo. ¿Cierto? Que esta zona de decadencia, de estancamiento económico, cuando uno piensa lo que está pasando... Lo que se llama efectivamente el redneck. Claro, esa es la zona sur, ¿cierto? Pero también el cordón industrial, ¿cierto? Que se le llama el cinturón oxidado, ¿cierto? Rust Belt, que ciudades como Pittsburgh, etcétera, que son zonas que en su minuto fueron Detroit, súper pujantes y que hoy en día viven la decadencia o el estancamiento. El fanático de NASCAR. Claro. Pero piensa tú lo que pasa en Europa también. O sea, uno dice ya en Europa, ¿quiénes son los que apoyan los proyectos euroescépticos? En Francia, por ejemplo, si uno mira el voto de Le Pen y el voto más euroescéptico, está al borde de París. No son sectores pobres, sino que son sectores que en los últimos 5 años no han crecido nada. Entonces, ese habitante de ese sector que no ha crecido nada, es lógico que mire y diga, oye, ¿por qué le estamos dando plata a la Unión Europea en ese caso, ¿cierto? Si es que nosotros la necesitamos acá, si nosotros no somos París. Último ejemplo, pero a mí me fascina, porque también me gusta el fútbol, digamos. ¿Dónde gana el Brexit en el Reino Unido? No gana en Londres, no gana en Liverpool, no gana en Oxford, no gana en Manchester. Sí. Gana en ciudades como Wrexham, sí, que tiene una serie de televisión, ¿cierto?, en Fox, precisamente porque un grupo de actores compra un club de fútbol para hacerla revivir. Una ciudad que estaba básicamente muerta. Así como Trump no gana en las costas.
Claro. El Estados Unidos real. Entonces yo creo que el discurso, digamos, antiglobalista efectivamente le hace sentido a los habitantes también de estos lugares en donde se generan dinámicas sociales que son absolutamente distintas. Oye, Pedro, ¿sabes qué? Me salgo un poco del tema que te invitamos en macro de la ONU, pero me parece interesante lo que planteas de que, porque es como contracultural. Por ejemplo, hoy día en los negocios, en el marketing, lo que más te dicen es apela a comunidades. Sí. La importancia de la comunidad. Ataquemos una comunidad con un sentido muy positivo de lo que es comunitario, comunidad. Sí. Pero tú me dices que, ojo, que ahí también hay una semilla que terminó con el nazismo, lo que se está haciendo en estos populismos más bien extremos, conservadores, antiglobalistas. Ojo que también eso tiene un lado malo, si es que... Claro, o sea, en el fondo, a ver... No estamos diciendo que esté mal, sino que... Sí, pero tú planteas algo que no es fácil de escuchar. Hay que hacerse cargo. O sea, en el fondo, si nuestro discurso va a estar constantemente enfocado, ¿cierto?, en rescatar la esencia del Chile profundo, ya, cuestionémoslo, pero al mismo tiempo entendamos que hay una tensión ahí, po, y que hay ciertas pulsiones. Si en el fondo es básicamente eso, entenderlo y no despreciarlo, ¿ya? Yo no estoy justificando esta sensación de la gente que habita en Pittsburgh, sino que estoy simplemente diciendo, ojo, porque al menos tenemos que entenderlo. Y desde ahí vienen muchas veces estas críticas a estos organismos multilaterales, sobre todo pensando, o sea, estaba sacando la cuenta entre todos los organismos asociados a la ONU, son como 50.000 millones de dólares que se gastan al año en todo. Uno puede decir poco, mucho, sí. Da igual. Es harta plata para cualquier ciudadano. Como serían unos noticieros, son X hospitales de Talca. Claro, típica que se llama. Oye, ¿y cómo se le explica a un chileno común, a un gringo común, es que es importante gastarse toda esa chorrera de plata en organismos internacionales? Yo creo que viendo también y comunicando las cosas que la ONU está haciendo y yo creo que también, y acá el giro, ¿a qué me voy a hablar? Digamos, yo no soy un asesor del próximo secretario general de la ONU. O secretario. Pero estoy disponible, estoy disponible. No, pero si seguro te pueden llamar y quedar sin pega rápido. Claro. Hay que estar cerrando. Sí, no, pero lo que voy es que yo creo que acá hay que comunicar las cosas que se están haciendo y sincerar el verdadero objetivo hoy en día de la ONU. La ONU tiene que asumir que el mandato fundacional le quedó grande por estructura. ¿Ya? Por estructura, por este veto, por los problemas de financiamiento, pero también tiene que al mismo tiempo asumir que están haciendo una tremenda pega en todo lo que tiene que ver con proyectos humanitarios, ¿cierto? Es tremenda pega la que hacen. Tú sabes que este comité, hay una agencia de energía atómica que de hecho... Grossi es el argentino. Obvio que, digamos, vigilan todas las plantas nucleares y hacen otras cosas más, pero, por ejemplo, a través de la radiación ellos crearon un mosquito que en base al apareamiento esteriliza bichos con enfermedades como el Zika, el dengue, la malaria. O sea, de eso estamos hablando. Entonces, o sea, decir que no hacen nada, no. Pero sinceremos, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Oye, hablaste de estos gobiernos de derecha, más bien populistas, antiglobalistas en Europa, que en un momento estaban chochos, se pasearon Urban, la Meloni, se pasearon por la Casa Blanca y Trump para allá. Pero después del número de Trump, de su trasnochada en X o la True Social, su red social como Twitter, contra el Papa, en el fondo, le hicieron literal, le hicieron la cruz, como que ya no paga bien ser amigo de Trump. No. Pero hasta... Es más, algunos dicen que Urban perdió por esa visita. Sí. Claro, o sea, no te puedes meter con el Papa. Para ningún europeo, digamos, sea o no católico, es una figura... Increíble como igual hay cosas conservadoras que permanecen. ¿Ah? Claro, y el votante, y gran parte del votante de Trump sigue siendo católico. También, claro, católico y es votante republicano. Ojo que el fenómeno de Trump es muy distinto a lo del Partido Republicano. De hecho, todos estos estudios que yo te estaba hablando de la gente de Estados Unidos en general se hacen con el margen de votante de Trump. Es decir, el que votó por Trump y no por McCain. ¿Ya? Para saber bien qué es lo que tiene Trump, que no tiene el Partido Republicano. ¿Ya? Entonces yo haría esa distinción inicial, pero claro,
parte importante de la base electoral de Trump, sobre todo en este segundo mandato, sigue siendo el Partido Republicano, que es un partido conservador, más que populista, ¿ya? Por eso que la lógica de McCain, que es una figura anti-Trump, digamos, pero muy conservadora también, es bien simbólica para tratar de ver de qué estamos hablando. Y además la élite política conservadora de Estados Unidos. Sí. Y la economía, el sistema global económico, la geopolítica, ¿resiste a Trump? ¿Resiste un Trump en modo activo? Yo creo que no lo estamos resistiendo, pues. Si estamos viendo un poco Porque esto lleva un mes. O sea, imagínate que Trump lleva 3 años y... Sí, pues, no, o sea, yo creo que efectivamente no lo estamos resistiendo, y el que diga lo contrario me parece que, claro, como dicen, es tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Porque la verdad es que los efectos de la guerra acá se nos hace súper lejano. Igual nos pega con todo. Y nos está pegando con todo. Pues imagínate a la gente, tú sabes que la distancia que hay entre Londres, esto lo dijo Andrés Velasco en una entrevista, la distancia que hay entre Londres y Ucrania es la misma distancia que hay entre Santiago y Arica, creo. Lo tienen al lado. O sea, la guerra está... Es como que estuviéramos en Arica en guerra. Sí, la guerra la tienen al lado. Entonces, yo creo que es imposible pensar de que estos conflictos bélicos y todo lo que se está gestando no vaya a afectar el orden económico mundial. Y claramente ahí van a haber vencedores y van a haber vencidos. Ahora, mencionaste el conflicto de Ucrania. ¿Es aceptable, es entendible que en este momento del desarrollo del mundo hay un conflicto? Porque voy a ser súper poco políticamente incorrecto. Voy a ser políticamente incorrecto. Estamos acostumbrados a saber que hay países africanos que viven en una extrema pobreza y todo, donde hay conflictos que mueren cientos de miles de personas. Sí. ¿Ya? Pero Ucrania y Rusia, en teoría, son parte de un mundo desarrollado, grandes productores, etcétera, etcétera, recursos naturales, tecnología, una potencia mundial. Y ahí un conflicto lleva 4 años y no se acaba. No se acaba. ¿Cómo la ONU no puede tener un peso ahí? Es bien, bueno, esto es algo que sufrió también la misma presidenta Bachelet. O sea, cuando era alta comisionada de los derechos humanos, ¿se acuerdan de este informe que saca en contra del gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro? Y que queda ahí, porque no es mucho más lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque está el veto de China y Rusia. Es verdad que Maduro la mandó a freír mono, ¿te acordás? Y fue súper duro. Fue muy duro. Y la señora Bachelet dijo, sí. Entonces, yo creo que efectivamente, y eso no es un problema de incompetencia de la ONU, es un problema estructural, organizacional. Lo mismo, creo yo, pasa con estos conflictos de Ucrania, con los genocidios incluso, que existieron también hace algunas décadas atrás. Que muestran este problema, ¿cierto? Bien estructural. Pero claro, o sea, siendo más políticamente incorrecto, ese fenómeno que tú estás describiendo también lo vivimos nosotros en carne propia hace algunos meses atrás con la detención de Nicolás Maduro. Tiene Nicolás Maduro, no había problema en que Estados Unidos interviniera, ¿cierto? Estaba todo bien para los europeos hasta que se pone a hablar en contra de Dinamarca y empieza a poner su ojito en Dinamarca. Y ahí como, oye... no, pues la soberanía, ¿cierto? Sí, oye, y no nos metimos en Groenlandia. Claro, en detalle. Para ir proyectando, para ir cerrando, ¿con qué desafío principal, cuál debería ser el principal objetivo del nuevo o la nueva secretaria general de la ONU? Insisto, yo creo que es definir el propósito real de la organización, que no es este típico artículo 1 de alcanzar la paz mundial, digamos. ¿Por qué? Porque la ONU no tiene y difícilmente tendrá las herramientas como para poder asegurar algo así. Pese a que gran parte de los promotores así lo quieran, la verdad es que se ve bastante improbable. Yo creo que hay... Ya suena eslogan de concurso de Miss Mundo, claro, mundial, o sea que sí, eso es demasiado... Y lo peor es que se lo exigimos a la ONU porque hay mucha plata involucrada. Entonces yo creo que hay que sincerar eso y decir, mira, lo que la ONU puede hacer es esto, tiene que ver con el trabajo humanitario, tiene que ver con hacerse cargo de los efectos colaterales de muchos conflictos, tiene que ver con equidad, tiene que ver con estos objetivos de desarrollo sostenible, tiene que ver con un montón de cosas y eso es lo que vamos a financiar. Yo creo que vale la pena que sea financiado y es impresionante, como te digo, lo que están haciendo, pero hay que sincerarlo. ¿Cuánto le serviría a Chile en un aspecto geopolítico macro
tener una secretaria general? Porque uno podría decir, con Portugal no pasó mucho, ¿no? No, con Portugal no pasó mucho, con Perú tampoco pasó mucho cuando tuvieron un secretario general. Y yo espero que no pase nada. Sí, porque es un organismo importante, pues, un organismo que uno espera cierta neutralidad, cierta... estar a la altura, digamos, ¿cierto? Pero a lo que voy, que pone a Chile en el mapa. Sí. Así, como... ¿Lo pone? ¿Cómo? No sé. Creo que Zamorano ponía más en el mapa... Exacto. La dupla Sasá. Bueno, uno iba a cualquier viaje medio exótico y claro, Chile... Zamorano. Sí. Y ahora es más fácil todo. Sí, yo creo que la verdad es que espero que sea quien sea, sea una persona neutral y que pueda hacer bien la pega y esté a la altura. Tremendo desafío que se le viene. Ahora, el problema es que como somos últimos en la clasificatoria y no sale ni Zamorano ni sale Sánchez, igual claro. no serviría por el otro lado. Sí, claro, podría ser. Oye, lo último, ¿cómo funciona para que la gente entienda esto del veto? ¿Ya? ¿Qué puede ocurrir? Que uno de estos 5 países veta y ya esa persona no puede ser, simplemente. Lo que pasa es que, claro, en el fondo... con la elección del secretario. Exacto. No, eso, claro, entiendo que es así. La verdad es que ahí me pillaste, porque no sé cómo funciona en términos reglamentarios el veto, pero entiendo que es así, porque hubo un par de candidatos que... Y te los veta uno de esos 5 países. Sí, y chao. Y chao. Entonces también esto es un cargo súper protocolar. De hecho, lo que te decía es que se vio en las noticias, ¿cierto? Un candidato que básicamente renunció a la postulación porque emitió un comunicado en contra de la invasión de Estados Unidos en Irak, ¿cierto? Entonces, como que en general toda esta situación... Claro, en el fondo es más bien un cargo bien protocolar y que volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo tú vas a lograr la paz con ese tipo de presiones? Con diplomacia del año 50. Claro, sí, tal cual. Bueno, Pedro, te agradecemos por tu presencia. Pedro Fierro, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Escuela de Negocios y de la Escuela de Gobierno, y además investigador de la Fundación Piensa, ¿cierto? Así es. Que bien centrada ahí en Valparaíso. Eso. ¿Qué hace la Fundación Piensa? Nos dedicamos a temas de desarrollo territorial, temas de descentralización y desarrollo territorial en general. Por eso que también me resuena mucho todo esto de lo local, ¿cierto? Y de cómo podemos pensar local pero actuar más global. ¿Y en la Adolfo con qué proyecto de investigación están ahora tratando de sacar? En la Adolfo, bueno, estamos con esto de zonas en conflicto, que está muy vinculado a lo que hemos estado hablando, de cómo podemos, a través de las herramientas digitales, poder ayudar a que las comunidades sean más resilientes. O sea, en el fondo, y esto es algo que incluso pasó en Valparaíso con el incendio, sí. Tú decís como, ya, bueno, hay personas que no tienen acceso a la digitalización, por lo tanto, no les llegan las alarmas, no tienen acceso a la ayuda, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, ahí estamos tratando de dar más cosas. Muchas gracias y suerte en todo eso. Muchas gracias a ustedes. Y con Pedro Fierro nos despedimos entonces de esta edición de Cadena Nacional. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 11 de la noche. Con Pedro. Que estés bien. Muchas gracias. Por acá.